Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. El día de hoy nos acompañan Julio Romero y José Luis Mojica, quienes hacen parte de nuestro equipo de macroeconomía y mercados y estarán comentando acerca de las razones por las cuales creemos se viene un nuevo auge en los precios del petróleo y las implicaciones que esto tendría para el sector petrolero colombiano. Hola Julio y bienvenido. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes. Quiero empezar dando un contexto de esta discusión tan relevante para nuestra economía. Lo primero es recordar el retroceso tan pronunciado que tuvimos en los precios del crudo en el año 2020, que fue un año atípico, fue un año de crisis económica muy fuerte, donde los precios del petróleo llegaron a niveles mínimos de muchos años, incluso una referencia como la del WTI llegó a niveles negativos en abril del año pasado. Eso pues contrasta con lo que hemos visto en el 2021, donde ha habido un repunte acelerado en los precios del petróleo y, por ejemplo, la referencia Brent, que es la clave para nuestro país, ya registra un promedio en lo corrido del 2021 superior a $60 por barril. Eso es como volver a los niveles que se registraban antes de la pandemia, incluso llegó a estar por encima de los $70 por barril o muy cerca de los $70 por barril en la segunda semana de marzo. Y pues estamos viendo uno de los aumentos más acelerados de precios desde que existen este tipo de contratos de petróleo. Entonces, esto va a tener unas implicaciones positivas para un país petróleo dependiente como es Colombia. ¿Por qué? Porque buena parte de los ingresos en dólares que tiene nuestra economía viene ya sea de las exportaciones de petróleo o de la inversión extranjera directa. Esas son como fuentes de divisas claves para la economía y además pues las utilidades que genera la empresa estatal Ecopetrol y las empresas petroleras que están operando en Colombia generan unos ingresos fiscales muy importantes para Colombia y aún más importantes en esta coyuntura fiscal que estamos atravesando. Entiendo, Julio. Ahora la pregunta que se ha robado la atención de los analistas es si este repunte será sostenido y si estamos entrando en un nuevo ciclo del petróleo. ¿Ustedes qué opinan? Es verdad, es algo que está llamando la atención de todo el mundo. Venimos de un ciclo petrolero largo en la primera década del siglo XXI, bueno, desde más o menos 2004 hasta 2014 tuvimos un ciclo alcista en los precios del petróleo. Desde entonces hemos tenido precios menos elevados. La pregunta es si ahorita estamos viendo condiciones para ver otra vez una fase de auge o de boom en los precios del petróleo. Entonces, yo quisiera dividir la respuesta en dos partes, corto plazo y largo plazo. Entonces, para el 2021, corto plazo, aquí el principal factor es el soporte que están dando los precios los países del cartel de la OPEP ampliada, donde pues el líder es Arabia Saudita, quien ha aprobado desde el año pasado, después de que se superó el debate con Rusia, el desacuerdo con Rusia a comienzos del año y desde entonces pues ha habido una señal muy clara de parte del cartel y de Arabia Saudita como líder de mantener un déficit en el mercado petrolero mundial, es decir, de controlar la oferta de petróleo hasta que el consumo de crudo mundial muestre una señal contundente de recuperación. Nosotros creemos y los analistas que uno mira no están viendo una recuperación sino hasta la segunda mitad de este año. O sea que por estos meses seguramente vamos a seguir viendo una restricción de oferta por parte de los productores. Además de eso, los países no OPEP, y de ahí el principal es Estados Unidos, también tienen unas restricciones de producción que tienen que ver con, primero, pues la nueva administración del presidente Joe Biden ha dado un par de señales importantes que deberían evitar un aumento en la producción de Estados Unidos. Lo primero es regulaciones ambientales que pues desde ya están desincentivando la inversión o el CAPEX de las compañías petroleras y además pues estamos viendo un tema que también seguramente tiene que ver con impuestos que va a adoptar esta administración para las grandes compañías. Por ejemplo, nosotros estuvimos revisando el porcentaje de reinversión de las utilidades de las compañías petroleras antes de la pandemia era cercano al 70%. Actualmente se está hablando de que puede estar alrededor del 50%, es decir, sí parece haber un efecto de menor inversión o menor reinversión por estos factores que mencioné previamente. De acuerdo, Julio. Entonces, para resumir, en el 2021 la menor oferta permitirá continuar con unos precios por encima de los $60 por barril en promedio.
En el más largo plazo, ¿qué otros factores consideran que pueden entrar en la ecuación? Bien, es importante. Hacia el largo plazo, nosotros sí estamos viendo, yo creo que ambos factores, tanto de oferta como de demanda, manteniendo los precios elevados. Empiezo por lo primero, que es por el lado de la demanda, y es ya una vez que la pandemia del coronavirus haya terminado o se haya superado y las economías ya puedan empezar a abrir plenamente, de la mano con, pues obviamente, el proceso de vacunación mundial, vamos a ver una normalización paulatina del consumo de crudo hacia adelante. Y esto, pues aquí hay que mencionar que las políticas que han adoptado los gobiernos y los bancos centrales son muy favorables para ver esa recuperación en la economía y en el consumo de combustibles. Particularmente aquí los protagonistas pues, van a ser las dos economías más grandes del mundo, que son China y Estados Unidos. Lo segundo es, bueno, también se habla un poco de la debilidad, de un ciclo de debilidad del dólar estadounidense hacia adelante. Esta divisa tiene una relación inversa con los precios internacionales del petróleo, así se ha visto históricamente. Y todo esto pues hace recordar, todos estos factores que ya mencioné hacen recordar lo que pasó en el ciclo alcista del precio del petróleo anterior, cuando hacia 2008, un crecimiento muy pronunciado de China y un dólar relativamente débil como el que estamos previendo para los próximos años. Ahora, por el lado de la oferta, porque los factores que mencioné previamente son de demanda, por el lado de la oferta hay algo muy interesante y es los desincentivos a la inversión en nuevos proyectos de hidrocarburos, porque pues la tendencia mundial es a una mayor regulación a favor de energías limpias y en contra de combustibles fósiles. Eso pues va a repercutir en que no tengamos proyectos produciendo más petróleo en el mediano o largo plazo. Es un sector en el que las inversiones de hoy se reflejan en producción futura, no inmediata. En la medida que pues, hay un desincentivo a invertir por las regulaciones ambientales que menciono, pues seguramente la oferta hacia adelante no va a ser tan alta. Y pues aquí lo que me parece paradójico es que estamos en una etapa en la que los combustibles como el petróleo en teoría están de salida, pero a pesar de eso vamos a ver precios altos por algunos años, mientras la oferta de energías renovables gana un mayor peso en la matriz energética mundial. Gracias, Julio. Yo quisiera entrar ahora en materia sobre cuáles son las implicaciones de este auge en los precios del petróleo para el sector en Colombia. Hola, José, cuéntanos un poco sobre el análisis que hicieron al respecto. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Antes que nada, hay que mencionar que el año pasado el golpe en la producción de crudo colombiano fue fuerte y volver a los niveles prepandemia será todo un reto. Nuestro pronóstico es que este año la producción tendría un avance moderado de 2,4% hasta los 800.000 barriles día en promedio y las razones son varias. Lo primero es que la recuperación desde junio ha mostrado cierta heterogeneidad dependiendo del tamaño de los campos petroleros. Si ponemos en un grupo los 20 campos que más crudo producen en Colombia, como Rubiales, Castilla, Chichimene, esos que están en el meta, y en otro grupo los restantes, que ahora llamaremos pequeños, lo que vamos a ver es que los campos pequeños tienen una mayor sensibilidad contemporánea a los precios internacionales en comparación con los campos grandes. De ahí que los campos pequeños hayan explicado buena parte de la caída en la producción nacional hasta junio del 2020, pero también exhiban un rápido repunte hasta enero de este año. Todo esto para decir que durante 2021 veremos una rápida recuperación de los campos pequeños que incorporarán de forma acelerada ese repunte en los precios internacionales y una recuperación más lenta de la producción de los campos grandes que en general muestra un rezago mayor a los movimientos del Brent. Otro punto para mencionar es que aunque mayores precios internacionales incentivan la producción, en el margen el aporte de cada dólar es menor a medida que las cotizaciones aumentan. Es decir, no es lo mismo para los productores nacionales el aumento de $1 cuando el Brent está entre 30 y 40 dólares por barril que cuando está entre 60 y 70 dólares por barril. Finalmente, el rezago en la recuperación que estamos anticipando también tiene en cuenta la fuerte reducción que vimos en la inversión en producción el año pasado y que por supuesto limitará la recuperación en 2021. Entonces, en resumen, nuestra proyección de recuperación moderada de la producción se sustenta en tres factores. Un repunte heterogéneo que permitiría recuperar rápidamente solo una parte del suministro perdido, una sensibilidad que decrece marginalmente a medida que aumentan los precios internacionales y una menor inversión en producción el año pasado. Entiendo, José. ¿Qué factores ustedes están viendo que serán claves para el sector en los próximos años? Bien, por un lado, la inversión en exploración.
Las actividades de exploración y en particular la sísmica es lo que abre las puertas a nuevos descubrimientos petroleros, pero desde el 2015 ha estado en niveles bajos. Resulta fundamental incrementar esas actividades para que nuevos yacimientos compensen la declinación en la producción de campos maduros. En ese sentido, es clave avanzar en la asignación de nuevos bloques y dinamizar la ejecución de actividades de exploración y producción en los bloques asignados durante 2019 y 2020, incluyendo por supuesto los pilotos de yacimientos no convencionales. Además, teniendo en cuenta los efectos adversos de las dos crisis de precios del petróleo en el último lustro, es importante que Colombia se prepare para gestionar adecuadamente un nuevo auge de precios. Si bien los ingresos fiscales que generaría el sector de hidrocarburos en los próximos años reducirán la presión fiscal de la economía, es importante avanzar en las coberturas a los precios del petróleo. Bueno, Julio y José, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis tan interesante y acompañarnos nuevamente en estos episodios. Y también gracias a nuestros oyentes. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como @corficolombiana.